Quiero tocar un tema muy necesario para nuestras vidas como cristianos, viviendo bajo la luz de su venida, de su regreso. Y creo que está muy claro para todos nosotros de que el mundo está agonizando. El mundo está agonizando. El cáncer del pecado profanó y contaminó todo. Y inhala y exhala maldad, iniquidad, promiscuidad. Y este mundo está llegando a su final. Más allá de las especulaciones subjetivas que algunos puedan tener, me atrevo a decirlo porque la Biblia dice que el Señor va a volver pronto. Y nosotros como iglesia vivimos dentro de este mundo. Jesús dejó muy en claro de que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos en este último tiempo? ¿Qué actitud debemos tomar como hijos de Dios? ¿Qué esperamos de este mundo? La solución no está en una urna poniendo un voto para alguien que nos gobierne. La solución no está en buscar qué éxito tienen otras naciones y tratar de imitar. No soy pesimista, creo en la palabra. La palabra no nos habla de que va a mejorar, sino que va a empeorar todas las cosas. Lo mejor para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo está por venir, pero no va a venir del mundo, va a venir de arriba. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas veces nosotros nos dejamos llevar y nos dejamos influenciar por los afanes y las ansiedades de este mundo, y es como que la frustración golpea muy fuerte y muy a menudo en nuestras vidas cuando vemos de que los logros nunca llegan, que los sueños quizás de que nos hemos proyectado desde niños son inalcanzables. Y es un error vivir confiado y pensando de que las cosas pueden mejorar. Es probable que haya mejorías temporales. Es probable que haya algunas cosas que pueda haber como una pequeña esperanza de cambio. Pero todo esto sabemos de que es como el vapor, como el humo, que se desvanece. Nada de lo que es de abajo es duradero. Lo eterno viene con Cristo. Y las bendiciones están en Él. Así que yo quiero en esta noche compartir una palabra que está en primera de Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a tomar lectura y quiero que podamos meditar en algunos principios importantes de nuestra conducta y nuestra actividad como hijos de Dios en lo que le queda a este mundo. Sinceramente, cuando más conocemos la palabra y cuando más se nos revela la palabra del Señor a nosotros y nos muestra lo que por herencia vamos a recibir en gloria con Cristo Jesús, casi prácticamente llega a ser nula la esperanza de querer disfrutar algo de este mundo, porque nuestra mirada ya está puesta allá y anhelamos estar con Él. Esa es la verdad. La alegría es pasajera, las emociones de saciedad o llenura son pasajeras. Todo lo eterno está en Cristo Jesús. Vamos a leer el capítulo 5 de primera a los Tesalonicenses, del 1 al 11. Dice Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hasta aquí nomás. Esta carta del apóstol Pablo a los tesalónicas es una carta que tiene como motivo afirmar la fe y el concepto de los nuevos cristianos. Esta carta está dirigida a los hermanos creyentes en Tesalónica y que no tenían muchos años de cristianos. Eran más bien nuevos en la fe. Por lo tanto, Pablo tenía que traerles a ellos confianza, seguridad, pero también consuelo. El tema de la segunda venida de Cristo para la iglesia primitiva, para la iglesia temprana, naciente, como que es esta iglesia que está recibiendo esta carta, es un tema central. Y mire que le estoy hablando de un tema que se enseñó y se trató hace 2000 años atrás. Quizás con el tiempo que ha pasado, para muchos hoy, la segunda venida de Cristo recién ha empezado a cobrar mayor preocupación o interés desde que ha estallado la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Porque desde que fue la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto mundial bélico, se empezó las iglesias a tener un concepto de que qué está ocurriendo en el mundo. Pero probablemente sea una de las tantas guerras que han habido en toda la historia de la humanidad. Pero cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, las iglesias han comenzado a pensar que entonces ya estamos aproximándonos al final, asociando mucho acerca de las escrituras de que las naciones se levantarán contra otras naciones y habrá guerras y rumores de guerras. Pero desde ese momento, desde 1945-47 en adelante, la iglesia ha comenzado a caer en una subjetividad acerca de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que se ha instaurado en la mente de la persona, del cristiano, ciertos fanatismos muy pendulares, muy extremistas, de vivir muy pendiente de todas las señales, o el otro extremo, no tener en cuenta que Cristo viene. Con el correr de las décadas y los años, la humanidad ha ido creciendo en sus comportamientos, sus pensamientos, y con las llegadas de la globalización, del mercado común en el mundo, de las unificaciones de las monedas o las planificaciones de tratados y acuerdos de paz,
y a través de los nuevos órdenes mundiales que los grupos poderosos de las naciones, juntamente con los poderes religiosos de las naciones, han empezado a manipular el pensamiento de las personas. Y ustedes habrán podido ver que hoy en día la gente está muy sensible en cuanto al carácter humano en todo en nuestro planeta. Es cuestión de prestar atención de que todos los días hay terrorismo, atentados, muertes. Es como que la gente está vulnerable en todos los aspectos del mundo. Hasta lo que se cree como la eminencia de la cúpula eclesial del mundo, estoy hablando del papado, hasta el papa anterior había cierto cuidado y respeto, pero hoy en día se ha bajado mucho al cholulaje, a las intenciones políticas y a las interpretaciones más bien humanistas que bíblicas. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces la gente no tiene un parámetro donde poner su esperanza, su convicción, su seguridad. Pero el cristiano, la iglesia cristiana, hoy en día ha puesto mucho de subjetividad y emociones en cuanto al tema de la segunda venida de Cristo. Entonces, cada vez que hay un temblor, o un terremoto, o una guerra, o un granizo fuerte, o el clima que está trastornado, entonces la gente empieza a pensar que bueno, estamos en el tiempo final. Yo no sé cuándo viene Cristo. Nadie lo sabe. Pero sí nosotros tenemos enseñanzas bíblicas como esta, que podemos extraer muchos principios. En este caso quiero tocar 7 principios, sugerencias, consejos de cómo debemos vivir nosotros en este tiempo final. Pero el apóstol Pablo estaba muy interesado en apuntalar la fe, el conocimiento, la esperanza y también el consuelo a esta iglesia naciente, esta iglesia de cristianos nuevos, podríamos decir. No habían transcurrido muchos años, sino que más bien estaban ellos comenzando. Pero una de las inquietudes que tenía Pablo era traer consuelo, porque en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, está hablando de la venida del Señor, pero está enfatizando para traer consuelo de los muertos que murieron en Cristo, porque ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar si viene Cristo? Y qué lástima que los hermanos que ya están muertos, ¿no lo verán? ¿Cómo será ellos? ¿Estarán separados de este momento? O sea, las dudas y las inquietudes ameritaban que Pablo les escribiera para traerles consuelo y qué iba a pasar en ese día. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol Pablo está haciendo referencia a los que ya están muertos, los muertos que murieron en Cristo, hermanos que partieron. Pero no es que duermen literalmente, ya enseñamos esto porque eso no es bíblico, ¿sí? Sino que es el sentido de que la muerte no tiene victoria ni poder sobre los cristianos. Ese es el estado que nosotros podemos decir están durmiendo, pero no están literalmente durmiendo. Sino que dice el apóstol Pablo, dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. Nosotros somos diferentes, dice Pablo, tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué pasará con los muertos en Cristo? Resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos, ¿cuándo? Siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con estas palabras. Esos primeros versículos que vemos del capítulo 4, del 13 al 17, era para traer consuelo en cuanto a los hermanos que ya habían muerto. Pero cambia el panorama del mismo relato de la segunda venida de Cristo, del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 15, está hablando acerca de los cristianos que están vivos. Entonces,
acá vemos nosotros que hay consejos, que son principios para tener en cuenta. Porque la pregunta es, ¿y cómo vivimos nosotros que estamos vivos? Porque incluso Pablo se estaba incluyendo. Yo no sé qué te genera a vos, hermano, este tipo de tema. Cristo viene pronto. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué impacto produce a tu vida? Yo sé, mis hermanos, que a medida que vamos conociendo más la palabra, nos va a agarrar mucha más necesidad de estar ya con Cristo. Pero quiero resaltar 7 puntos importantes que lo vemos en estos 11 versículos para que tengamos en cuenta cómo debemos vivir en este tiempo. Primero quiero resaltar lo siguiente, expectativa. Si está anotando, anote lo primero, expectativa. Este tema de la segunda venida de Cristo debe cautivarte, debe causar una expectativa, una santa expectación de que viene Cristo por segunda vez. Y la expectativa está en cómo el apóstol Pablo está presentando acá en el versículo 2 de la manera en que el Señor va a venir, diciendo que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Eso debe generar y crear en nosotros una expectativa porque nadie sabe el día ni la hora en que Él va a venir, pero está diciendo que Él va a venir cuando menos lo esperan. Por lo tanto, nosotros debemos llamarnos a esta atención. Pero quiero confesarle que aún yo mismo no puedo estar todo el día pendiente de que el Señor viene porque somos así todavía delimitados en nuestra expresión. Debemos estar siempre nosotros alentándonos y motivándonos a saber de que tenemos una esperanza de una gloria venidera, pero mis hermanos, no es posible de que todo el tiempo estemos nosotros pensando, aunque deberíamos hacerlo. Pero saben, hermanos, estamos viviendo en un mundo que está desfalleciendo, que se está levantando con violencia, un mundo que es una permanente amenaza para la iglesia de Cristo, pero también nosotros estamos en un mundo donde para subsistir debemos nosotros también batallar contra los afanes y las ansiedades de esta vida. Nos acostamos muchas veces preocupados por la situación económica, o nos acostamos muy pendientes de la situación de nuestros hijos o de nuestro hogar, y nos levantamos quizás con el pensamiento de cómo vamos a sobrevivir o cómo vamos a salir adelante, o muchas cosas más que este mundo permanentemente está poniendo en nuestra mente. Así que es claro entender que tener expectativa de la venida de Cristo para nosotros es muy importante. Y esto justamente significa que el apóstol Pablo se expresó así porque el tema de la segunda venida de Cristo era fundamental y muy importante a la hora de evangelizar, mis hermanos. Fíjense ustedes qué importante notar esto. Cuando Pablo está diciendo que vendrá como ladrón en la noche, está haciendo referencia a algo de que en verdad aún había sido anunciado y había sido expresado. ¿Se acuerda cuando Jesús ascendió? ¿Se acuerda qué pasó en ese momento? Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice qué pasó. Aparecieron 2 seres angelicales. Y estos 2 seres angelicales, versículo 11, capítulo 1, cuando Jesús ascendió, ¿sí? Vamos a leer desde el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Noten ese ingrediente, las nubes. Y dice que Él vendrá en las nubes. Y nosotros le recibiremos en las nubes. Y dice así, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque se iba. Ellos estaban puestos los ojos en el cielo porque se iba. Pablo es el que dice en Filipenses que nosotros pongamos los ojos, nuestra mirada en el cielo, ¿de dónde vendrá? Pero dice la Escritura que ellos estaban puestos sus ojos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, mis hermanos, estos discípulos que estaban a punto de comenzar con la máxima obra que el Señor iba a hacer en este mundo, su iglesia, antes de predicar el Evangelio a alguien, antes de comprar su primer edificio para hacer la iglesia, antes de hacer cualquier actividad eclesiástica, en el mismo momento que ellos estaban viendo a Jesús ir, viene la anunciación de que Él va a volver. Él va a volver. Y saben, mis hermanos, nosotros cuando hemos recibido el Evangelio de Jesucristo y hemos creído para salvación, por lo general hemos escuchado un Evangelio que solamente se limitaba a decir que cuando yo me muera voy a ir al cielo. Pero no nos han acostumbrado a depender todos los días de que hoy puede ser el día que venga mi Señor. Así que lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses es mostrar la importancia que tiene el tema de la segunda venida de Cristo para una iglesia que recién estaba formándose. Vean ustedes, en Primera de Tesalonicenses, cómo Pablo hace mención permanentemente a la segunda venida de Cristo. Capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Versículo 9 y 10, preste atención a lo que dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y, ¿qué más dice? No tan solo habla de la conversión, inmediatamente encadena un tema, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ven ustedes? Apenas le habla del Evangelio y se convirtieron de los ídolos al Señor para servir, también le dice, y esperar de los cielos a Jesús que vendrá. En el capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vuelve a tocar el tema de la venida. Capítulo 3, versículo 13. Dice, vamos a leer el 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para que todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, el Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vuelve otra vez a hacer mención de la importancia de la segunda venida de Cristo, afirmados para ese día. En el capítulo 4 está haciendo referencia a lo mismo, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vuelve otra vez a hacer mención en su carta de la venida de Cristo. Y capítulo 5, versículo 23, es la corona de esta carta, concluyendo y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como podrás ver, el primer impacto que debe causar en nosotros este tema es expectativa. Una santa expectativa. Es cada mañana decir, Señor, hoy puede ser el día. Y cada día que pasa es un día menos para que llegue ese día. El día que Dios tiene fijado, el día que Dios ha determinado. Por esa razón, qué bueno es entender y qué bueno es saber que podemos tener una expectativa santa de que Él puede venir en cualquier momento. Como un ladrón en la noche. Número 2. Si tenemos expectativa de que Él puede venir en cualquier momento,
si anidamos en nuestros pensamientos de que Él puede venir en cualquier momento, si la situación a veces es agobiante en nuestra vida y nos maltrata este sistema y nosotros estamos angustiados por vivir en este mundo y genera expectativa, Señor, quiero que vengas, anhelo que vengas, Señor. Lo número 2, debe haber una preparación. La segunda palabra es preparación. Debemos estar ¿cómo? Preparados. Mucho más sabiendo que Él puede venir en cualquier momento. Debemos estar preparados. Capítulo 5, versículo 3 dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Por lo tanto, la preparación significa yo estar seguro de que soy salvo. La preparación consiste en que todos debemos estar listos para partir con el Señor o listos para recibir al Señor y entrar con Él en gloria. Porque el Señor cuando venga ya no viene a nacer en un pesebre como niño. Mateo capítulo 25 dice que viene como Rey de gloria y se sentará en su trono a juzgar a las naciones. Viene como un juez y por lo tanto ese juez será implacable ante el pecado y el pecador. Él no tendrá por inocente el culpable. ¿Cómo has vivido y cómo has estado en este tiempo en el cual el Señor te ha llamado para salvación? No tan solo debes estar expectante, sino que debes estar en una continua preparación. Examínate a ti mismo. Debes estar en una conducta en la cual tú mismo puedas superar y tener victoria todos los días de tus propios apetitos de la carne. Todos los días ir triunfando. Es avanzar, es crecer, es madurar en la fe, es madurar en tus emociones, es madurar en tus convicciones, es estar cada vez más convencido de que tu herencia y tu gloria está en Cristo Jesús. Y no es en este lugar, sino en un nuevo mundo, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que no es posible que nadie esté expectante y nadie esté preparado si no fuese salvo. ¿La gente que no es cristiana está expectante de la venida de Cristo? Para nada. No lo espera porque no lo ama. Y si se habla de una segunda venida de Cristo, se lo relaciona con los apocalipsis cinematográficos. Nada más. La preparación es nula. O la preparación que están engañados que creen que la salvación es por obras, simplemente hacen cada vez más fundaciones y más asistencias sociales y más métodos de ayuda, que está muy bien hacerlo, pero no es con el fin de ser salvos. Porque no hay salvación por medio de obras, sino por medio de la fe, a través, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Así que el tercer punto, y en adelante más bien va a ser la respuesta de la pregunta ¿cómo estar preparados? ¿En qué consiste esa preparación? Y el tercer punto es salvación. Necesitamos ser salvos. Una persona para estar preparada y expectante necesita ser salvos. Pablo dirige a las personas a través de esta carta a la salvación, a ser salvadas. Fíjense ustedes qué importante entender que Pablo le está escribiendo a cristianos que han sido salvados. Pablo le está alentando a cristianos que han sido salvados. Y lo podemos notar, por ejemplo, en el versículo 1, cómo se refiere. Dice, hermanos. Hermanos. ¿Lo ven? En el versículo 4 dice otra vez, mas vosotros, hermanos. En el versículo 5 dice, vosotros sois hijos de luz. Por lo tanto, esta carta, este capítulo y esta parte de esta enseñanza está dirigida especialmente para las personas que han sido salvadas por el Señor. Por esa razón, nosotros entendemos que la salvación está garantizada en Cristo Jesús y si ya se han muerto o están vivos, sí o sí están asegurados por el Señor. Por eso dice el versículo 9 y 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Está hablando de los hijos de Dios, los cristianos.
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos. Velemos quiere decir estar vivos. Durmamos si ya se ha muerto. Ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Está garantizada, así que, hermanos míos, si usted está seguro de su salvación, si usted está convencido que es hijo de Dios, si usted está claramente convencido por el testimonio del Espíritu Santo de que usted es un hijo de Dios, usted podrá tener expectativa de la venida del Señor y todos los días estar preparado porque Dios le ha dado la salvación. La salvación es del Señor. Él es el que salva. Así que no hay duda que para ser salvos y para estar preparados, debe siempre recordar el regalo que el Señor le ha dado. Es el arrepentimiento para vida y la fe para creer. El arrepentimiento para vida y la fe para creer. No todos se irán con Él. Solamente los que se han arrepentido ante la cruz de Jesucristo y han creído por la fe en la obra que Él ha logrado en la cruz. Así que la salvación es importante para la preparación de una persona que quiere estar expectante y esperando día a día la venida del Señor. El cuarto punto que quiero resaltar, no tan solo expectativa y preparación y salvación, sino también santificación. Vemos nosotros que la santificación es lo que está haciendo hincapié el apóstol Pablo en esta carta. Porque a los que Dios salva también, Él los santifica. Es un progreso, es un proceso progresivo, diario, y es algo que va permanentemente el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Él está santificando nuestras vidas y nosotros vamos notando los pasos y progresos de nuestra santificación. Ya no soy igual que lo que era antes. Dios ha empezado a obrar a través de su Espíritu Santo porque Él me quiere con Él. Él me quiere con Él, Él te quiere a ti con Él para siempre. Por eso Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, porque donde yo estoy quiero que ellos estén, para que vean mi gloria. ¿Cuántos creen en esto? Cuando usted empiece a creer con más fuerza y que lo vea con una realidad espiritual en su vida, todos los brillos de este mundo comenzarán a opacarse ante sus ojos. Porque la gloria está en Cristo. En el capítulo 1, versículo 9 de Tesalonicenses, vemos nosotros este proceso de santificación que decía que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Ese proceso de santificación es visualmente comprobado en el servicio. Por eso, mis amados hermanos, si usted es un cristiano y deja de servir al Señor, no es para tomarse unas vacaciones o una reflexión o un descanso. Yo diría que se preocupe. ¿Por qué ha dejado de servir? Porque la evidencia de mi santificación es cuanto más sirvo al Señor. Si yo menguo mi servicio al Señor, es casi seguro que estoy volviendo a los ídolos. Y los ídolos son todos los que yo pongo primero antes que Cristo. Los ídolos son todas las cosas que yo priorizo y pongo más valor incluso que Cristo. Por eso es que muchas personas no tienen tiempo para servir al Señor. Muchos no tienen tiempo incluso de congregarse. O tal vez dice, trabajo tanto toda la semana, el único día que puedo descansar justo es el domingo. Así que voy a ver cuándo puedo ir, o cuándo puedo servir, o cuándo puedo hacer algo al Señor. Entonces, mis hermanos, la santificación es la obra que hace el Señor a través del Espíritu Santo todo el tiempo en nosotros. Pero la evidencia de mi santificación está puesta en qué grado yo estoy sirviendo al Señor. Y servir al Señor no solamente dentro del
aspecto de ministerio eclesiástico, sino que con su vida usted puede servir al Señor en muchas cosas. Cómo usted trabaja, cómo usted estudia, cómo usted puede hacer las cosas como para el Señor. Y de esa forma nos damos cuenta de que en verdad nosotros podemos estar santificados todos los días. Capítulo 2, versículo 10 al 12, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros creyentes. Así como también sabéis que de qué modo, como un padre, el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos, ¿qué cosa? Que anduvieseis como dignos de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que la santificación también está expresada en esta carta de la forma que está diciendo, no tan solo decir, sí, Señor, te espero, ven pronto, sino que vivamos como dignos del Señor. No tan solo volcado al servicio del Señor, como evidencia del fruto de mi santificación, sino también como una expresión de vivir como dignos del Señor. En mi conducta, en mi manera de ser, en mi manera de vivir, de hacer las cosas. Y no estoy diciendo que somos unos santurrones que cada vez que llegamos a la casa a la noche nos prendemos una vela y nos ponemos la aureola para decir qué santo que soy. Aún en nuestra debilidad, aún en nuestra concupiscencia, aún en nuestros momentos de flaquear, caer cuando tropezamos, es entender, mis hermanos, que estamos batallando la mayor batalla y el mayor combate, que es contra nuestra propia carne. Mi espíritu contra mi propia carne. Y yo puedo vencer en Cristo Jesús que me fortalece y destruir y derribar las obras de mi propia carne. Porque mi carne se rebela contra las cosas del Señor, pero mi espíritu da testimonio que es verdad. Por esa razón, Dios nos está mostrando en su carta que para la venida de Cristo nosotros también debemos estar santificados. Vivamos este proceso de santificación. Capítulo 3, versículos 12 y 13, encontramos también esta evidencia. Y el Señor os haga ¿cómo? Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también os hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre. ¿Qué está diciendo la palabra? Nos está enseñando que nosotros debemos crecer en amor y en santidad. Crecer, abundar en amor y en santidad. En amor y en santidad. Yo debo experimentar lo que es poder llegar a amar a mi hermano, como puedo llegar a amarme a mí o amar a mi propia familia. Amar a mi hermano y sostener a mi hermano para guardar mi corazón afirmado, irreprensible y santo delante de Dios en el día de la venida de nuestro Señor. Que Él nos encuentre así, amándonos, afirmándonos. El quinto punto de este principio de cómo estar activo y cómo estar preparados para la venida del Señor, lo vemos aquí también, es la evangelización. Tal vez no menciona abiertamente o específicamente la evangelización, pero Pablo pone en el versículo 3 uno de los versículos más duros de estos 11 versículos. Está mostrando de que nosotros somos salvos, gloria a Dios, y esperamos a Cristo, y estamos entusiasmados de cada día que pasa, de que es un día menos de que Él venga. Pero mientras tanto nosotros tenemos familiares, tenemos parientes, tenemos amigos, y que ellos no saben que vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice, y no escaparán. No está haciendo referencia a la aniquilación, sino a la condenación eterna en el infierno.
Por lo tanto, nosotros tenemos la gran responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, de predicarles de día y de noche, en cualquier momento, de anunciarle incansablemente, de decirles, arrepiéntete y cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos creen que predicar el Evangelio es hacerlo cambiar de religión. Y en realidad es Dios el que hace esa obra, no nosotros. Dios no tan solo te saca de una religión muerta, sino que Él te saca de las prisiones de oscuridad, del pecado y del reino de las tinieblas, para traerte a nueva vida. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela que hay dos clases de personas: los salvados y los perdidos, los convertidos y los no convertidos, los creyentes y los incrédulos. No hay término medio en esta división. Pero saben, hermanos, la actitud que nosotros tenemos que tener es la siguiente: sé que soy salvo, sé que espero la gloria con Cristo, pero mientras tanto yo no puedo quedarme esperando que venga el Señor sin hacer nada. Es mi necesidad de hablarle, de compartirle, aunque sea uno en toda tu vida. Deberías haber producido lo que Dios te ha dado, multiplicarlo para su gloria. Así que la evangelización es importante. ¿O solo te importa tu salvación? ¿Piensas solamente en tu salvación? ¿O estás pensando en las personas que aún no conocen a Jesucristo? Así que fíjense ustedes las cosas que nosotros tenemos que estar listos, y esa es la preparación que debemos tener nosotros esperando la venida de Cristo. Una expectativa de que Él va a venir. Una preparación de mi vida en todos los aspectos, porque Él viene como juez. Debo estar seguro de mi salvación, convencido por el Espíritu Santo que soy un hijo de Dios. Debo entender que la santificación es la obra progresiva del Espíritu Santo en mi vida, y yo debo seguir y acompañar con frutos visibles y testimonio de mi santificación. Debo también preocuparme y ocuparme por la evangelización de aquellos que no conocen a Cristo. En el sexto punto que quiero destacar es también la edificación. Somos llamados a edificarnos. Podríamos decir que este versículo 11, que es la conclusión de este párrafo que estamos diciendo, el versículo 11 dice: por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Así que, mis hermanos, Dios te puso en una familia espiritual para que seas de bendición a otros, para que alientes a tu hermano. Cualquiera de nosotros que quita por un momento la mirada del Señor y empieza a ver cómo está este mundo, no va a tardar mucho tiempo de que se deprima y baje sus brazos. Es lo que le pasó a Pedro cuando él estaba caminando sobre las aguas. Y por un momento quitó sus ojos de Jesús, y al ver el viento y la furia de las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Hermanos, no estamos para que en este momento ninguno quite los ojos del Señor, porque cualquiera de nosotros aquí puede dejar que esa depresión y esa angustia se apodere de tu alma y trate de arrastrarte a lo más profundo del lodo pegajoso. Y si usted está viendo algún hermano que está deslizándose, si usted está viendo algún hermano que ha perdido su mirada de Cristo y ha empezado a ver el brillo de Babilonia y las luces de Babilonia, y ha empezado a ver otras cosas, hermanos, dice la misma palabra de Dios: animaos los unos a los otros. Debemos animarnos. Hermanos, no puede usted estar indiferente cuando Cristo viene pronto.
viendo que su hermano, aquel que fue incluso su amigo o su mentor o su compañero o esa persona que emprendieron juntos cosas, que oraron juntos, que batallaron juntos y de pronto pareciera que ha entrado algo en él y que ha dejado de congregarse y que ha empezado a fluctuar en las aguas turbulentas de este mundo, que ha empezado a inhalar el oxígeno contaminado del pecado de este mundo y ha empezado a contaminar todo su ser de tal forma que su rostro atestigua contra ello. No pueden ocultar su apariencia y empiezan a mostrar claramente el abandono de las cosas del Señor. Hermanos, entre nosotros debemos alentarnos, debemos ayudarnos. Debemos orar por nuestros hermanos. Debemos preocuparnos y ocuparnos por ellos. Sin ninguna intención y sin ningún otro tipo de interés. No es cuestión de amiguismo. No es cuestión de tratar de llevar adelante simplemente porque es mi amigo. La mejor forma de alentar a un hermano es hacerle ver su error. Porque demasiados compadres hemos tenido durante la vida que han apañado nuestros pecados. Y eso que supuestamente son los que más te aman, son los que más terminaron despreciando tu vida. La mejor forma es guiarlo a la cruz, es llevarlo al arrepentimiento, es llevarlo a la verdad, es llevarlo al quebrantamiento. Hermanos, las iglesias están contaminadas por falsos profetas que dicen, el Espíritu Santo me ha dicho que vas a recibir una doble unción y vas a ser famoso y vas a tener esto. Es mentira. No hay posibilidad de que Dios se contradiga en su palabra. La manera de estar fuertes e íntegros para la venida del Señor es cuando nosotros nos edificamos en amor unos a otros y nos alentamos unos a otros. Por eso es que cultivar el amor mutuo, el respeto y la edificación es importante en la iglesia. Podés girar tu cabeza y decirle al que está a lo tuyo, te necesito, hermano. Claro que es así. Nos necesitamos. Ahora, ¿puede usted mirar las sillas vacías? ¿Nota ausencias? ¿Será el frío? No tiene que pasar de mañana, por no ser imprudente más tarde, de que usted lo llame por teléfono, que sea. Le diga, hermano, te hemos extrañado. Te necesitamos. Cada vez que el Señor nos convoca, ¿cuánto necesitamos de estar juntos? Porque hay un principio bíblico que todos lo sabemos, que dice ese salmo precioso. Mirad cuán hermoso y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. No hay lugar más precioso que podamos estar sino en la presencia del Señor. El séptimo y último punto que quiero destacar es la motivación. ¿Qué nos motiva a seguir? ¿Qué nos motiva a perseverar? Pedro escribía que muchos se burlaban diciendo, ¿por qué tarda tu Dios en venir? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿Cuál es nuestra mayor motivación para seguir esperando? Para seguir estando en integridad, para seguir practicando la santidad. ¿Qué es lo que más nos motiva? Sabiendo de que Él va a volver, genera expectativa y nos preparamos porque somos salvos y notamos que vamos siendo santificados porque el servicio también es evangelizar. Por lo tanto, podemos edificarnos animándonos y amándonos unos a otros, pero el punto es ¿qué nos motiva a hacer todo esto? ¿Cuál es el motivo de tu vivir? ¿Cuál es la canción que despierta cada mañana tu alma? ¿Cuál es el motivo que te aferra a la esperanza gloriosa de la venida de Cristo?
Y el motivo principal es la gratitud y el amor de que Dios te ha escogido para salvación. Y eso lo encontramos aquí en el versículo 9 del capítulo 5 de Tesalonicenses, cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Dime si no te motiva todos los días perseverar y estar cada día más entusiasmado, porque estás agradecido, porque le amas al Señor, porque entiendes que nosotros como pecadores no podíamos ser salvados jamás, pero Él nos salvó. ¿Te motiva esto? ¿Te motiva? Hay una canción que dice, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. ¡Qué bonito! Un salmo dice, la tristeza y el llanto puede durar hasta el anochecer, mas la alegría llega al amanecer. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso tener un Dios que nos ame así! ¿Vas a cambiar esto por un plato de lentejas? ¿Vas a desperdiciar esta esperanza? En la conclusión quiero resaltar que el apóstol Pablo tenía muy en claro y había enseñado permanentemente la doctrina de la gracia del Señor, la salvación. Y podemos ver nosotros aquí claramente de que Pablo, por más duro que sea para algunos oír esta verdad, está hablando de la soberanía de Dios. Y lo que Pablo quiere mostrar aquí es la predestinación. Porque nadie puede ser salvo si no fue predestinado por Dios para ser salvo. Porque acabamos de leer el versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué significa eso que Dios no nos ha puesto? Es que Dios nos ha predestinado para salvación. Él está hablando de la soberanía de Dios en la salvación. Él está hablando de un plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él está diciendo que tú debes gozarte y debes vivir agradecido y debes glorificar a Dios, porque si tú eres salvo, no eres salvo por tus méritos ni por tus esfuerzos, sino porque Él te predestinó para que seas salvo. Y no te ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el Señor está hablando claramente de este plan de Dios que lo ha hecho magnífico, pero está hablando de la expiación limitada, la expiación particular. La pregunta es, ¿Cristo murió por todos los seres humanos? El universalismo cree que esto es así, pero si Cristo murió por todos, ¿por qué existe un infierno? Porque si Él ya pagó, no puede un pecador pagar dos veces. Si Él pagó por todos los pecadores, el infierno es en la paga de la condenación de la incredulidad. Pero dice claramente el versículo 10 que la expiación de Cristo fue específicamente por aquellos a quien el Padre predestinó desde antes de la fundación del mundo que iban a ser salvos. Dice así, por quien murió, y está hablando de Cristo el renglón anterior, por quien murió por nosotros, para que ya que sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. No solo está hablando de la predestinación, ahora está hablando de la expiación. Y hemos tocado el punto de la santificación y concluye con la glorificación. Porque saben, hermanos, dice el mismo versículo 10, no tan solo que Cristo murió por nosotros, expiación particular,
sino también que está hablando de la glorificación, porque dice, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto es glorificación, porque ¿cómo vamos a vivir juntamente con Él si no es en gloria? Cuando Él venga, pone fin. Cuando Él venga, pone fin a este sistema mundo totalmente. Los que no están en Cristo serán condenados y los que están en Cristo serán transformados para entrar con Él a vivir en gloria para siempre. En un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros, por la gracia del Señor, los que seremos salvos, hemos sido destinados para estar en su gloria. ¿Qué motivación más grande puedes tener? ¿Qué motivación más grande? Todo es un plan perfecto de salvación. La mayor motivación de la vida del cristiano es la gratitud y el amor por haber sido salvados. Ahora, John Stott, un gran y famoso escritor, decía: no es lo importante de cuándo ha de venir el Señor, porque solo Él lo sabe, sino es vivir cada día a la luz de su venida y que Él nos encuentre fieles. Por esa razón, mis hermanos, cada vez que usted vea el terror de la gente en un mundo que agoniza, cada vez que usted vea que no hay escapatoria, ese es el momento de que nosotros como iglesia, ya es el momento de que empecemos a glorificar al Señor con el mensaje de salvación. Porque antes que venga Cristo, habrá muchísimos convertidos, muchísimos. Estamos en el umbral y a las puertas de la gran tribulación. La iglesia es la causante del levantamiento de este mundo contra la iglesia. Y todos nosotros debemos estar confiados, como dice su palabra, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No hay motivo para alarmarse, no hay motivos para asustarse, ni siquiera la muerte, porque Cristo mató a la muerte cuando Él resucitó. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder esperar cada día a nuestro Señor Jesucristo. Así que prepare su vida y motive a otros hermanos a no desfallecer cuando está tan cerca nuestra redención. Tu galardón es grande en los cielos. Trabaja para Él, vive para Él, conságrate para Él, disfruta ser su hijo. Cierra tus ojos. Alabarte a ti, Padre Celestial, por la grandeza de tu obra, por un amor incomprensible, por una gracia asombrosa, por una misericordia infinita. Señor, gracias por esta verdad que tú vuelves pronto. Cuánto te amamos, cuánto te esperamos. Deseamos estar contigo, pero hay trabajo por hacer. Aún nosotros debemos ordenar muchas cosas en nuestras vidas, porque queremos agradarte a ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia, tu esposa te espera. Ven, Señor. La gloria sea para ti. Amén. Aleluya.